En una época en que la dignidad humana se medía por el color de la piel, una mujer africana fue convertida en espectáculo. Su nombre era Sarah Baartman, pero el mundo la recordaría con un apodo cruel que ocultaba su verdadero ser. Lo que le ocurrió revela no solo la brutalidad del colonialismo, sino también la obsesión y el morbo que cruzaron océanos para explotarla, hasta más allá de la muerte. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el mundo estaba dividido por fronteras visibles e invisibles. Los mapas políticos se redibujaban a golpe de guerras coloniales, pero había otra división mucho más profunda, la que separaba a quienes eran considerados plenamente humanos de quienes eran vistos como mercancía. La trata transatlántica de esclavos llevaba más de 2 siglos alimentando las economías de Europa y América. Desde las costas de África Occidental y Meridional, miles de personas eran capturadas, encadenadas y transportadas a través del Atlántico para trabajar en plantaciones de azúcar, algodón y tabaco. La esclavitud no era solo un sistema económico, era una ideología. En ella, la piel oscura se convirtió en sinónimo de inferioridad y esa falsa creencia justificaba el abuso, la explotación y la deshumanización. En el sur de África, la llegada de colonos holandeses, conocidos como bóeres, y más tarde británicos, transformó radicalmente la vida de pueblos indígenas como los Khoikhoi y los San. Estas comunidades, dedicadas al pastoreo y la caza, fueron despojadas progresivamente de sus tierras y obligadas a integrarse en sistemas laborales impuestos por los colonos. Algunos trabajaban como sirvientes domésticos, otros en granjas o en el transporte de mercancías. El siglo XVIII fue testigo de una intensificación de estos procesos. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, VOC, no solo controlaba el comercio, sino que establecía leyes que restringían la movilidad y la autonomía de los pueblos indígenas. La imposición de impuestos, las requisas de ganado y las expediciones militares contra comunidades que resistían aceleraron la desintegración de sus modos de vida. A nivel global, el contexto también estaba marcado por una creciente curiosidad científica europea. Las expediciones coloniales no solo buscaban territorios y recursos, también recolectaban plantas, animales y datos sobre pueblos considerados exóticos. Esta obsesión por clasificar y jerarquizar todo lo que se encontraba más allá de Europa alimentó el desarrollo de teorías raciales pseudocientíficas. Filósofos, naturalistas y médicos discutían sobre la escala de la civilización, en la que inevitablemente colocaban al hombre blanco europeo en la cúspide. En las ciudades portuarias europeas, los llamados gabinetes de curiosidades y exhibiciones públicas se convirtieron en un negocio lucrativo. Personas con discapacidades físicas, rarezas anatómicas o características inusuales eran presentadas como freak shows, espectáculos de rarezas, en ferias, teatros y salones privados. En este ambiente de consumo visual y morbo, los cuerpos no europeos se convirtieron en mercancías culturales. Eran observados, medidos, descritos y explotados. Mientras tanto, en Londres y París, las tensiones sociales se mezclaban con un incipiente movimiento abolicionista. Escritores, religiosos y activistas denunciaban la barbarie de la esclavitud y cuestionaban la moralidad de lucrarse con la humillación de otros seres humanos. Sin embargo, estas ideas progresistas chocaban con el interés económico de quienes veían en la explotación una fuente de riqueza que no podía abandonarse. En el Cabo de Buena Esperanza, puerta de entrada a las rutas hacia Asia, los Khoikhoi vivían una presión creciente. El contacto prolongado con los colonos había traído enfermedades desconocidas, alcohol y una economía desigual que erosionaba sus estructuras sociales. En medio de este mundo en transformación, nacería en 1789 una niña que décadas después se convertiría en uno de los símbolos más dolorosos de la cosificación humana, Sarah Baartman. Su historia no puede entenderse sin comprender que para la Europa de aquel tiempo, un cuerpo como el suyo era más que una rareza, era un objeto de deseo, de estudio y de explotación. En un contexto en el que la moda femenina exaltaba cinturas diminutas y caderas amplias logradas con corsé y estructuras de crinolina, la anatomía natural de Sarah resultaba fascinante y perturbadora para la mirada colonial. La ciencia de la época, dominada por hombres blancos, se arrogaba el derecho de medir, dibujar y comparar a los seres humanos como si fueran especímenes animales.
Esta práctica se amparaba en la frenología, la antropometría y otras teorías que hoy sabemos falsas, pero que entonces se presentaban como verdades incuestionables. La idea de que existía un vínculo natural entre características físicas y capacidades intelectuales o morales estaba profundamente arraigada. En este caldo de cultivo ideológico, la presencia de una mujer joven, negra, con rasgos y proporciones poco comunes en Europa, se convirtió en una oportunidad irresistible para empresarios del entretenimiento, médicos y coleccionistas. El destino de Sara estaría sellado por la convergencia de tres fuerzas: el colonialismo que la despojó de su libertad, la ciencia racista que buscó reducirla a un eslabón en la escala evolutiva, y el espectáculo público que lucró con su dolor. Lo que para unos era curiosidad científica o arte, fue, para Sara, una cadena invisible que la acompañó hasta la muerte. En este contexto, la línea entre la investigación y la humillación, entre la cultura y el abuso, se desdibujaba constantemente. Este es el escenario en el que se desenvolvería la vida de Sara, un mundo donde la explotación de cuerpos racializados no era una aberración, sino una práctica aceptada, donde la desigualdad no solo era legal, sino celebrada, y donde la empatía por el otro estaba filtrada por el cristal deformante del prejuicio colonial. Sarah Baartman nació en 1789, cerca del río Gamtus, en la actual provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica. Pertenecía al grupo Gonaqua, parte del pueblo Khoikhoi, pastores nómadas que durante siglos habían vivido en equilibrio con la tierra y el ganado. Para los Khoikhoi, la riqueza no se medía en monedas, sino en cabezas de ganado, y la comunidad era el núcleo de toda estructura social. Pero en los años que rodearon el nacimiento de Sara, ese mundo estaba siendo desmantelado. La expansión colonial, primero holandesa y después británica, había alterado para siempre el equilibrio de la región. Las rutas de pastoreo tradicionales fueron interrumpidas por cercas y granjas de colonos. Los ríos y pastizales, regulados por leyes que favorecían a los recién llegados. El pueblo Khoikhoi se vio forzado a integrarse en un sistema económico ajeno, trabajando como peones o sirvientes en granjas europeas. Sara creció en una granja bajo este sistema. Su familia, probablemente, servía a colonos holandeses en tareas domésticas y de cuidado del ganado. Su infancia estuvo marcada por la pérdida. Su madre murió cuando Sara tenía apenas 2 años, y su padre, un conductor de ganado, falleció durante su adolescencia. La orfandad, en un contexto tan hostil, dejaba pocas opciones para una joven Khoikhoi. A pesar de estas adversidades, Sara se casó joven con un hombre de su comunidad, un músico que tocaba tambores. La pareja tuvo un hijo, pero este murió poco después de nacer. La tragedia familiar coincidió con un hecho que cambiaría el rumbo de su vida: la intensificación de los conflictos entre los Khoikhoi y los colonos holandeses. En uno de estos enfrentamientos, su marido fue asesinado. Sara, con apenas 16 años, quedó sola y vulnerable. Fue entonces que cayó en manos de Peter Willem César, un colono de ascendencia europea que la compró como esclava y la llevó a Ciudad del Cabo para trabajar como sirvienta para su hermano, Hendrik César. En Ciudad del Cabo recibió el apodo de Sarkie, diminutivo neerlandés de Sara, un nombre que con el tiempo se utilizaría en folletos y carteles para anunciarla en espectáculos. Fue en este ambiente urbano donde su físico empezó a llamar la atención de forasteros y curiosos. Sara poseía una característica anatómica poco común en Europa: esteatopigia, una acumulación natural de tejido adiposo en glúteos y caderas común entre las mujeres khoisan. Para su comunidad no era algo extraordinario, formaba parte de la diversidad física normal. Pero en los ojos coloniales, esa forma corporal adquiría un significado diferente. Era exotizada, hipersexualizada y reducida a un objeto de curiosidad. Los colonos no tardaron en explotar este atractivo. Hendrik César, al ver la reacción que provocaba su presencia, comenzó a exhibirla de forma informal, cobrando pequeñas sumas para que la gente la viera. Incluso la llevó a hospitales locales para mostrarla como un ejemplo de rareza fisiológica, cobrando por cada observación. El interés por Sara se insertaba en una moda europea que venía de lejos.
En el siglo XVIII, las mujeres de élite usaban armazones y almohadillas para aumentar visualmente el tamaño de sus caderas y glúteos, siguiendo ideales estéticos que exaltaban la silueta de reloj de Angura. En este contexto, el cuerpo de Sarah, sin artificios, representaba un estándar perfecto para esas modas, aunque al mismo tiempo era interpretado como prueba de su supuesta otredad racial. En 1810, un médico militar británico llamado William Dunlop visitó Ciudad del Cabo y conoció a Hendrik César. Juntos idearon un plan: llevar a Sarah Baartman a Inglaterra bajo un contrato que supuestamente le garantizaba parte de las ganancias obtenidas por su exhibición pública, así como su regreso a Sudáfrica al cabo de 5 años. El problema es que Sarah no sabía leer ni escribir, y la tradición oral de su pueblo no contemplaba acuerdos escritos. En consecuencia, no entendía el alcance real de lo que firmaba. Ese mismo año, Sarah dejó su tierra natal y embarcó rumbo a Londres. No volvería jamás. Antes de seguir su viaje por Europa, es importante entender que, para Sarah, todo lo que vivió desde su adolescencia estuvo marcado por una triple opresión. 1. La opresión colonial, que despojó a su pueblo de sus tierras y a ella de su libertad. 2. La explotación económica, que convirtió su cuerpo en una fuente de ingresos para otros. 3. La violencia cultural, que distorsionó su identidad reduciéndola a un espectáculo. Esta combinación haría que su historia trascendiera la suya propia, convirtiéndola, siglos después, en un símbolo de la humillación y resistencia de los pueblos africanos frente al colonialismo. Cuando Sarah Baartman fue llevada a Ciudad del Cabo para trabajar como sirvienta, todavía no imaginaba que su vida pasaría de la servidumbre doméstica a un espectáculo de feria. En esa época, Ciudad del Cabo era un puerto estratégico en la ruta marítima hacia Asia. Por sus calles transitaban marineros, comerciantes, soldados y colonos que traían y llevaban no solo mercancías, sino también historias, rumores y prejuicios. Entre la población africana, asiática y europea se mantenía una jerarquía rígida. Los blancos ocupaban la cúspide, los mestizos un lugar intermedio, y los africanos negros la base más baja, con escasas posibilidades de movilidad social. Sarah, como mujer joven, africana y sin familia directa que la protegiera, estaba en una posición de extrema vulnerabilidad. El control sobre su vida lo ejercía Hendrik César, quien junto con su hermano Peter Willem no tardó en darse cuenta de que su apariencia física podía convertirse en una atracción rentable. Para el ojo europeo de finales del siglo XVIII, el cuerpo de Sarah reunía características poco comunes en el continente. Una proporción de caderas y glúteos exageradas según sus parámetros, fruto de la esteatopigia. Esta condición, común entre las mujeres khoisan, no era vista en su cultura como un rasgo fuera de lo normal. Sin embargo, en la lógica colonial, su cuerpo se transformó en un objeto de fascinación mezclada con repulsión y, sobre todo, de lucro. La combinación de prejuicio racial y deseo de lucro definió las primeras formas de explotación que sufrió. En un principio, las exhibiciones eran improvisadas. Hendrik la llevaba a lugares públicos y cobraba a curiosos para verla. Entre los visitantes se contaban médicos, comerciantes e incluso autoridades coloniales que justificaban su curiosidad bajo el pretexto de estudio o conocimiento científico. Uno de los espacios donde más se lucró con su imagen fue el Hospital de Ciudad del Cabo. Ahí médicos coloniales la presentaban como ejemplo vivo de una rareza fisiológica africana. Estos eventos no eran simples consultas, eran exhibiciones, donde se analizaban públicamente sus medidas, se comentaba sobre su complexión y se hacían anotaciones que, en ocasiones, terminaban en publicaciones médicas y cartas dirigidas a Europa. El hospital, que debía ser un lugar de sanación, se convirtió para Sarah en un escenario más de humillación. El acceso no era gratuito. Quienes querían observarla debían pagar.
y el dinero iba a los bolsillos de Hendrik César y sus asociados. En la sociedad colonial, la figura de Sara encajaba perfectamente en la moda del exotismo. Las élites europeas, tanto en África como en el propio continente, se deleitaban con objetos, ropas y relatos exóticos provenientes de colonias lejanas. Un cuerpo como el de Sarah, que se salía del canon europeo, era percibido como una curiosidad viva, que podía competir con animales extraños, artefactos orientales o piedras preciosas. En las fiestas privadas de algunos colonos adinerados, se presentaba a Sarah como una rareza de la naturaleza. Los invitados, copa en mano, la miraban como si fuera una pieza más del decorado, sin reparar en que frente a ellos había una mujer con historia, emociones y dignidad. La transición de Sara de trabajadora doméstica a atracción pública fue rápida y, según las pocas fuentes que existen, sin su consentimiento real. En la lógica de los César, ella no era dueña de su cuerpo ni de su tiempo, era una inversión. Su manutención, comida, ropa básica y un techo, se justificaba como gasto de propietario, mientras que las ganancias eran monopolizadas por ellos. El concepto de consentimiento en este contexto es esencial. Aunque algunos registros posteriores intentaron mostrar que Sara aceptó su exhibición, lo cierto es que en una sociedad esclavista, cualquier aceptación dada por una persona sin libertad real carecía de valor ético o legal. En 1810, la presencia de Sara en Ciudad del Cabo llamó la atención de William Dunlop, un médico militar británico que veía en ella una oportunidad para lucrarse en un mercado mucho mayor, Londres. La capital británica, con su próspero circuito de espectáculos, ferias y gabinetes de curiosidades, ofrecía a un público dispuesto a pagar generosamente por ver algo nunca antes visto. Dunlop propuso a Hendrik César llevar a Sara a Inglaterra bajo un contrato. En teoría, ella recibiría parte de las ganancias y tras 5 años podría regresar a Sudáfrica, pero la realidad estaba lejos de esa promesa. Sara, analfabeta y proveniente de una tradición oral, no podía comprender los términos escritos en neerlandés y probablemente en inglés. Para ella, cualquier documento presentado por figuras de autoridad colonial carecía de posibilidad de negociación real. Los preparativos para su viaje no fueron meros trámites logísticos. Antes de partir, se realizaron nuevas exhibiciones en Ciudad del Cabo para aumentar la expectativa. Folletos manuscritos y rumores en círculos coloniales anunciaban la llegada de Sargi a Europa, como si se tratara de una expedición científica combinada con espectáculo. Este periodo fue para Sara el cierre de una etapa marcada por el desarraigo. Había perdido a su familia, a su marido y a su hijo. Había pasado de la vida comunitaria hoy-hoy a la servidumbre en una ciudad colonial y de ahí a convertirse en un objeto de exhibición. El viaje a Inglaterra sería, en apariencia, un cambio de escenario. En realidad sería el inicio de una explotación mucho más intensa y sistemática. En su paso final por Sudáfrica, la figura de Sara ya no pertenecía a sí misma. Era una mercancía cuidadosamente embalada para un mercado lejano. Dunlop y César no solo trasladaban a una persona, exportaban un producto que combinaba racismo, pseudociencia y entretenimiento morboso. Los primeros años de explotación de Sara en Sudáfrica son clave para entender lo que vendría después. Aquí se establecen las bases del modelo de abuso que la acompañaría el resto de su vida. La cosificación total de su cuerpo, la explotación económica bajo justificaciones científicas o culturales, y la eliminación de cualquier posibilidad real de decisión sobre su destino. Esta fase no fue un accidente ni una improvisación. Fue el ensayo general de un espectáculo que pronto se trasladaría al centro mismo del Imperio Británico. Y aunque el escenario cambiaría, la lógica de fondo seguiría siendo la misma. Un sistema que veía en Sara no a una mujer, sino a una oportunidad de negocio. Cuando Sara dejó Sudáfrica rumbo a Inglaterra en 1810, su vida dio un giro que parecía prometerle una oportunidad en otro mundo, pero en realidad solo la conducía a una forma más sofisticada y despiadada de esclavitud. El barco que la llevó a Londres no transportaba solo mercancías coloniales, llevaba consigo a una mujer que sería presentada ante la sociedad británica como un espectáculo viviente. William Dunlop y Hendrik César sabían exactamente el valor que podían obtener de ella en una ciudad donde la fascinación por lo exótico se mezclaba con el morbo y la obsesión por las rarezas humanas. Al llegar, Londres estaba en plena efervescencia cultural.
Ferias, teatros y salones privados competían por atraer a un público dispuesto a pagar por lo insólito. En este ambiente, el cuerpo de Sarah no sería visto como el de una persona con historia y dignidad, sino como un objeto de consumo. Los carteles y panfletos comenzaron a circular rápidamente anunciándola como la Venus Hotentote, un nombre que unía la alusión mitológica a la diosa romana de la belleza con un término peyorativo para referirse a los khoikhoi. Ese apodo ya revelaba la contradicción central, una exaltación superficial de su apariencia envuelta en un racismo profundo. Las primeras exhibiciones se realizaron en Piccadilly, una de las zonas más concurridas de la ciudad. El público pagaba 2 chelines para verla, pero aquellos dispuestos a pagar un poco más podían tocar su piel, una práctica que dejaba claro que la frontera entre espectáculo y abuso no existía. Sarah debía presentarse con un vestuario diseñado para resaltar lo que ellos consideraban sus atributos, un traje ajustado que dejaba gran parte de su cuerpo expuesto, con adornos que simulaban ser trajes tradicionales africanos, pero que en realidad solo buscaban aumentar la sensación de exotismo ante la mirada europea. No se trataba solo de exhibir un cuerpo distinto. Las funciones incluían elementos teatrales, la obligaban a caminar, girar, posar y en ocasiones bailar, como si fuera un animal entrenado. El público lo observaba con una mezcla de asombro, burla y deseo, reforzando la visión colonial de que las mujeres africanas eran seres hipersexualizados, distintos y por tanto disponibles para la explotación. A pesar de que el movimiento abolicionista en Inglaterra estaba ganando fuerza, la situación de Sarah no fue interpretada de inmediato como un caso de abuso. Algunos activistas, sin embargo, comenzaron a cuestionar la legalidad de su permanencia y su trato. El caso llegó incluso a los tribunales, impulsado por quienes denunciaban que ella estaba siendo forzada a exhibirse. Dunlop y César respondieron mostrando el contrato que, supuestamente, Sarah había firmado en Ciudad del Cabo. En el documento se afirmaba que ella estaba allí por voluntad propia y que recibiría una parte de las ganancias. Para el tribunal, ese papel fue suficiente para cerrar el caso, ignorando que el consentimiento escrito de una mujer analfabeta, proveniente de una cultura sin tradición documental, carecía de sentido real. Aunque el juicio no trajo libertad para Sarah, sí provocó que se modificaran algunas condiciones. Se le prometió ropa más abrigada para soportar el invierno londinense, mejores alojamientos y un incremento en el porcentaje de beneficios que recibiría. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de que esas promesas se cumplieran de manera constante. La lógica de la explotación seguía intacta, y su vida continuaba centrada en largas jornadas de exhibición y viajes a distintas localidades donde se repetía el mismo espectáculo. En Londres, la figura de Sarah alimentó una doble narrativa. Por un lado, era un objeto de entretenimiento para las masas, que acudían a verla con la misma curiosidad con la que visitarían una feria de animales exóticos. Por otro, se convirtió en tema de interés para científicos, médicos y naturalistas, que acudían a sus presentaciones para observarla de cerca y anotar detalles sobre su anatomía. En una época en que la pseudociencia racial buscaba justificar jerarquías entre humanos, su cuerpo se presentaba como prueba viva de teorías que la colocaban en un lugar inferior en la escala de la evolución. La explotación económica y el abuso emocional eran constantes. Sarah no solo era expuesta públicamente, también era utilizada como entretenimiento privado en reuniones exclusivas donde los asistentes podían verla de cerca, comentar su aspecto y en ocasiones humillarla con preguntas y gestos ofensivos. Estas veladas, lejos de ser oportunidades para que ella mostrara su cultura o su historia, se reducían a un consumo morboso de su figura. Las tensiones internas debieron ser enormes. Por un lado, vivía en Londres, una de las capitales más importantes del mundo, rodeada de lujos y comodidades que solo podía ver, no disfrutar. Por otro, su vida estaba completamente controlada. Sus horarios, su alimentación, su vestimenta y sus desplazamientos eran decididos por otros. Las ganancias generadas por las exhibiciones difícilmente llegaban a sus manos. Eran administradas por Dunlop y César, quienes la trataban como un activo que debía maximizar beneficios. La rutina de Londres se prolongó durante 4 años. El desgaste físico y emocional se acumulaba y la novedad que había fascinado al público empezaba a agotarse.
El interés inicial por ver a la Venus Hotentote se mantenía, pero los empresarios que la controlaban buscaban maneras de revitalizar el espectáculo. Y eso significaba para Sarah la posibilidad de un nuevo traslado. París, la capital cultural de Europa, parecía el lugar perfecto para explotar aún más su figura. Cuando finalmente se tomó la decisión de llevarla a Francia, no fue porque Sarah quisiera cambiar de vida, sino porque los beneficios en Londres ya no alcanzaban las expectativas de sus explotadores. Ella era en los papeles y en la práctica un recurso trasladable, un producto que se llevaba de un mercado a otro para extraer de él el máximo rendimiento posible. Lo que la esperaba en París no era una mejora, sino una forma más brutal y sistemática de humillación. En septiembre de 1814, después de 4 años en Londres, Sarah fue trasladada a Francia. El viaje no respondía a ningún deseo propio, sino a una decisión empresarial. Su imagen había dejado de generar en Inglaterra las ganancias esperadas, y París ofrecía un nuevo público dispuesto a pagar por lo que se presentaba como una rareza única. La capital francesa, centro del arte, la moda y la ciencia de la época, también era un lugar donde el espectáculo y la curiosidad por lo exótico alcanzaban niveles casi obsesivos. A su llegada, Hendrik Caesar vendió a Sarah a un hombre llamado Rowe, un empresario que veía en ella un negocio seguro. El destino de Sarah se selló en ese momento. Pasaría a formar parte de un menagerie, una mezcla entre zoológico y feria ambulante, donde personas y animales eran exhibidos como atracciones. La idea de colocarla en este tipo de espectáculo dejaba claro que no era vista como un ser humano con derechos, sino como un espécimen destinado al entretenimiento y la observación. Rowe la presentó en distintos escenarios de París, siempre explotando la imagen de la Venus Hotentote. En muchas funciones la mantenía en una pequeña jaula, de pie o sentada, mientras los visitantes se acercaban para observarla. Un entrenador le daba órdenes como si fuera un animal: cuándo caminar, cuándo girar, cuándo bailar. Su vestimenta, reducida a una simple tela que apenas cubría sus partes íntimas, era diseñada para acentuar la desnudez y la sensación de que se estaba ante algo salvaje y primitivo. El público parisino, compuesto tanto por ciudadanos comunes como por aristócratas y académicos, reaccionaba con una mezcla de morbo, fascinación y prejuicio. Los más adinerados contrataban funciones privadas, donde podían interactuar con ella sin restricciones, reforzando así la dinámica de abuso que había caracterizado toda su vida desde que salió de Sudáfrica. Pero París ofrecía algo más: el interés de la comunidad científica. En una época en que la antropología física y la anatomía comparada buscaban probar supuestas diferencias raciales, Sarah se convirtió en un objeto de estudio codiciado. Su cuerpo era visto como la oportunidad de confirmar teorías que colocaban a los africanos en una posición inferior dentro de la escala humana. El naturalista Georges Cuvier, una de las figuras más influyentes de la ciencia francesa, pidió acceso para examinarla. Convencido de que su anatomía podía aportar pruebas de vínculos entre humanos y animales, Cuvier organizó sesiones donde otros científicos y artistas podían dibujarla, medirla y discutir sus rasgos. Las versiones sobre estas sesiones difieren. Algunos aseguraron que Sarah aceptó ser observada, mientras que otros, basándose en las normas culturales de su pueblo, sostienen que fue despojada por la fuerza, ya que las mujeres Khoikhoi solían cubrir sus genitales con un delantal sagrado que no se retiraba en público. Las conclusiones de Cuvier no fueron meramente científicas, fueron políticas y racistas. Describió a Sarah como un eslabón entre humanos y animales, afirmando que sus orejas, su velocidad al moverse y la forma de su cuerpo eran comparables a las de un simio. Estas ideas, hoy totalmente desacreditadas, sirvieron en su tiempo para reforzar prejuicios y justificar sistemas de opresión. Mientras tanto, la vida de Sarah en París era cada vez más precaria. Aunque al principio las funciones atraían multitudes, la novedad comenzó a diluirse, y con ella las ganancias. La situación económica de Francia tras la caída de Napoleón también afectó al negocio, y se especula que para sobrevivir, Sarah pudo haber sido obligada a prostituirse. Aunque no existen pruebas definitivas, algunos testimonios de la época la sitúan en burdeles parisinos, lo que, de ser cierto, añadiría otra capa de abuso a su ya trágica historia.
Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Las duras condiciones de trabajo, la exposición constante al frío y al estrés, y la posible transmisión de enfermedades la dejaron debilitada. En diciembre de 1815, apenas un año después de su llegada a Francia, su estado físico era tan frágil que ya no podía cumplir con las funciones programadas. En diciembre de 1816, con solo 26 años, Sarah Baartman murió en París. Las causas exactas no se conocen con certeza. Se mencionan neumonía, sífilis o viruela como posibles razones. Pero lo que vino después de su muerte fue quizás el capítulo más indignante de todos. Su cuerpo fue entregado a Cuvier, quien lo diseccionó y conservó partes en frascos con formol, creando además un molde de yeso de su figura. Durante más de 150 años, esos restos fueron exhibidos en el Museo del Hombre en París, como si la explotación que sufrió en vida tuviera que continuar más allá de su muerte. El paso de Sarah por Francia fue breve pero devastador. En apenas 2 años, su cuerpo y su dignidad fueron utilizados como mercancía en espectáculos y como material de estudio para una ciencia que no buscaba comprenderla, sino clasificarla como inferior. La ciudad que presumía de ilustración, arte y progreso mostró, en su trato hacia ella, una cara profundamente inhumana, marcada por el racismo, el clasismo y el desprecio por la vida ajena. Desde el momento en que Sarah llegó a Francia, su destino estuvo íntimamente ligado a un sector muy particular de la sociedad, la comunidad científica que, bajo el amparo del prestigio académico, construía teorías que justificaban jerarquías raciales. Para los naturalistas, anatomistas y médicos de la época, ella no era una persona con derechos y experiencias propias, sino un ejemplo viviente de lo que ellos llamaban las razas inferiores. Su cuerpo, con sus proporciones y rasgos, se convirtió en un trofeo de observación y en una pieza clave para reforzar ideas que hoy sabemos falsas, pero que en aquel entonces influían en políticas, leyes y percepciones sociales. El hombre que más marcó esta etapa fue Georges Cuvier, un naturalista y anatomista que gozaba de un estatus casi intocable en la Francia del siglo XIX. Cuvier era visto como el fundador de la paleontología y un experto en la anatomía comparada. Su interés por Sarah no partía de una curiosidad genuina por conocerla como ser humano, sino de un deseo de encajarla en sus teorías preexistentes. Creía firmemente en que las razas podían jerarquizarse según su desarrollo físico y mental, y que esa jerarquía estaba inscrita en el propio cuerpo. Durante su vida en París, Sarah fue llevado en varias ocasiones a espacios académicos donde, ante un público compuesto por médicos, naturalistas y artistas, era observada, medida y dibujada. Se analizaban la forma de su cráneo, la longitud de sus extremidades, la proporción entre caderas y cintura e incluso sus rasgos faciales. En estas sesiones, las fronteras entre ciencia y espectáculo se desdibujaban. Lo que en teoría era investigación se realizaba en un ambiente que reforzaba la humillación, con miradas invasivas y comentarios despectivos. Uno de los aspectos que más obsesionaba a Cuvier y sus colegas era la idea, alimentada por relatos anteriores de exploradores en el Cabo, de que las mujeres Khoikhoi tenían una estructura genital distinta a la de las mujeres europeas. Algunos afirmaban que poseían un delantal o colgajo de piel que interpretaron como una anomalía y que asociaban con una supuesta hipersexualidad innata. Esta obsesión sexualizada con la anatomía de las mujeres africanas formaba parte de una tradición colonial de reducir sus cuerpos a objetos de estudio erótico científico. Hay versiones encontradas sobre si Sarah aceptó o no estas observaciones íntimas. Algunos contemporáneos aseguraban que accedió voluntariamente a mostrar su cuerpo para ser dibujada. Sin embargo, el contexto cultural de los Khoikhoi, donde cubrir los genitales era una norma sagrada, sugiere lo contrario. Existen testimonios que indican que rechazó repetidamente despojarse de la pequeña prenda que utilizaban las mujeres de su comunidad, y que en más de una ocasión fue forzada a hacerlo. Esta coerción, envuelta en el lenguaje de la ciencia, fue una extensión más de la explotación que había sufrido desde su salida de Sudáfrica. Cuvier concluyó que Sarah presentaba características intermedias entre el ser humano y el animal, describiendo sus orejas como similares a las de un orangután y su velocidad de movimiento como la de un mono. Estas comparaciones, que hoy resultan ofensivas y carentes de fundamento, eran utilizadas en su tiempo como supuesta evidencia para sustentar teorías raciales. Bajo este esquema, los europeos blancos ocupaban el lugar más alto de la pirámide evolutiva, mientras que los africanos eran situados en un escalón inferior,
más cerca de los animales que del ideal humano que ellos defendían. Tras su muerte en diciembre de 1816, la relación de Sarah con la ciencia no terminó, por el contrario, se intensificó. Cuvier obtuvo su cuerpo del depósito policial, un acto que hoy se consideraría un abuso flagrante, pero que en la época se justificaba como una contribución al conocimiento. El anatomista la diseccionó meticulosamente, conservando su cerebro y sus genitales en frascos con formol, y realizando un molde completo de su figura en yeso. Este molde, junto con las piezas preservadas, pasó a formar parte de las colecciones del Museo del Hombre en París. Durante más de un siglo y medio, estos restos fueron exhibidos al público como si fueran simples objetos etnográficos, sin considerar que pertenecían a una persona que había sido humillada y explotada en vida. Visitantes de todo el mundo podían ver el molde de su cuerpo y leer descripciones que reforzaban los estereotipos raciales del siglo XIX. La muerte no le había devuelto la dignidad. Su historia se perpetuaba como una curiosidad morbosa, alimentando la misma mirada que la había reducido a un espectáculo. La presencia de sus restos en un museo francés no era un caso aislado. En el contexto colonial, numerosos cuerpos de personas no europeas fueron recolectados, estudiados y exhibidos en instituciones académicas y museos de historia natural. Estos restos humanos eran tratados como muestras biológicas, desconectados de sus identidades y culturas. Sarah, sin embargo, se convirtió con el tiempo en uno de los ejemplos más conocidos y polémicos de esta práctica, no solo por la crueldad de su explotación en vida, sino porque su cuerpo permaneció en exposición hasta fechas tan recientes como 1974. El interés científico por Sarah Baartman no fue ciencia en el sentido puro de la palabra, fue pseudociencia al servicio de una ideología. Los estudios sobre su anatomía no buscaban ampliar el conocimiento humano de forma neutral, sino confirmar prejuicios preexistentes que legitimaban la desigualdad y el dominio colonial. El lenguaje técnico y las ilustraciones académicas revestían de autoridad lo que en el fondo era una reafirmación de la supremacía blanca. La historia de Sarah, vista desde esta perspectiva, revela cómo la ciencia puede convertirse en una herramienta de opresión cuando se aleja de la ética y se pliega a los intereses políticos y económicos. Su cuerpo fue medido y descrito con el mismo desapego con que se catalogaban especies animales, y sus características físicas fueron interpretadas no como una expresión de diversidad humana, sino como supuestas pruebas de inferioridad. Incluso después de su muerte, la narrativa que se construyó en torno a ella continuó siendo escrita por otros. Los textos de Cuvier y de quienes estudiaron su cuerpo eran presentados como verdades científicas, sin espacio para la voz de Sarah ni para la perspectiva de su comunidad. Así, su identidad quedó atrapada en las páginas de tratados y catálogos que la definían únicamente por su utilidad como objeto de estudio. Esta etapa de su historia es especialmente perturbadora porque demuestra que la violencia contra Sarah no se limitó al plano físico o económico. También fue epistemológica. La ciencia de su tiempo contribuyó a despojarla de su humanidad, reduciéndola a un eslabón en una cadena imaginaria de evolución. Esa deshumanización intelectual fue tan dañina como las jaulas y escenarios en los que fue obligada a exhibirse. En las décadas y siglos posteriores, las ideas basadas en estos estudios alimentaron políticas discriminatorias, reforzaron estereotipos y perpetuaron la imagen de las mujeres africanas como seres hipersexualizados y diferentes por naturaleza. Así, el impacto de la pseudociencia racial que se ejerció sobre Sarah trascendió su vida y alcanzó a generaciones enteras. Con el tiempo su nombre dejó de ser mencionado en círculos científicos, pero su molde y sus restos seguían ahí, en vitrinas y almacenes, recordando que hubo un momento en que la dignidad humana podía ser sacrificada sin reparo en nombre del conocimiento. El largo camino hasta que sus restos fueran devueltos a Sudáfrica no comenzó hasta que, en la segunda mitad del siglo XX, académicos críticos, activistas y artistas comenzaron a denunciar públicamente el trato que había recibido. En los últimos meses de su vida, Sarah Baartman estaba lejos de la joven que había llegado a Europa 4 años antes. Su cuerpo, que había sido la fuente de su explotación y la razón de su fama forzada, estaba debilitado por el frío, la mala alimentación, las enfermedades y el desgaste emocional. París, que al inicio había prometido ser un mercado rentable para sus exhibidores, se había convertido en un escenario implacable.
Las funciones ya no atraían las mismas multitudes y el dinero, siempre administrado por otros, se reducía. En este contexto de decadencia comercial, Sara pasó a depender completamente de la voluntad de quienes la controlaban, sin medios propios ni posibilidades de huir. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente a finales de 1815. Las causas exactas nunca se conocerán, pero los registros de la época mencionan síntomas compatibles con neumonía, sífilis o viruela. La precariedad en la que vivía no ayudó. Las exhibiciones en espacios fríos y húmedos, el contacto constante con personas, algunas enfermas, y la falta de descanso minaron sus defensas. Las versiones más sombrías sugieren que para compensar la pérdida de ingresos por las funciones públicas, fue obligada a prostituirse en burdeles parisinos, exponiéndose aún más a riesgos físicos y emocionales. Aunque esta hipótesis no puede confirmarse, es consistente con el patrón de abuso que había caracterizado su vida en Europa. En diciembre de 1816, con apenas 26 años, Sara murió. No hubo duelo público, ni ceremonia digna. No se la reconoció como víctima de un sistema que la había reducido a mercancía. Su cuerpo, lejos de recibir respeto, fue inmediatamente reclamado por Georges Cuvier. El anatomista vio en su muerte una oportunidad para completar el ciclo de estudio y exhibición que había comenzado en vida. Lo que siguió fue uno de los episodios más indignantes de la historia de la ciencia colonial. Cuvier, con el respaldo de su prestigio académico y su red de contactos, obtuvo permiso para realizar la autopsia. La disección se llevó a cabo con la precisión fría de quien trabaja sobre un objeto, no sobre una persona. Se extrajo su cerebro, que fue sumergido en formol y almacenado para estudios posteriores. Sus genitales, que habían sido el centro de una morbosa atención científica, también fueron preservados en frascos. Además, se creó un molde de yeso de su cuerpo, capturando cada curva y proporción como si fuera un espécimen natural. Este molde, junto con sus órganos conservados, pasó a formar parte de las colecciones del Museo del Hombre en París. Ahí permanecieron durante más de 150 años, expuestos al público como una curiosidad etnográfica. El visitante podía contemplar la reproducción exacta de su figura y leer descripciones que la definían en términos deshumanizantes, reduciendo su existencia a medidas corporales y rasgos raciales, según la terminología de la época. No se mencionaban su historia personal, su comunidad o las circunstancias de su vida. Solo se reforzaban las ideas de diferencia y exotismo que habían justificado su explotación. En el siglo XIX y buena parte del XX, este tipo de exhibiciones no era raro. Los museos europeos competían por tener las colecciones más completas de restos humanos y objetos culturales de territorios colonizados. La lógica era la misma que en la época de los gabinetes de curiosidades. Presentar lo extraño y lejano como prueba de la superioridad europea. En este contexto, Sara fue utilizada como una pieza más de un engranaje que mezclaba ciencia, espectáculo y dominación. Durante décadas, nadie cuestionó seriamente que sus restos estuvieran en una vitrina. La mayoría del público desconocía o ignoraba que detrás de ese molde había una mujer que había sufrido humillación, racismo y explotación. Fue recién en la segunda mitad del siglo XX, con el auge de los movimientos anticoloniales y de derechos humanos, cuando comenzaron a alzarse voces que pedían justicia para Sara Waterman. En 1974, el Museo del Hombre retiró su molde y restos de la exhibición pública. Sin embargo, no se trató de un acto de reparación, sino de una reorganización de las colecciones. Sus restos fueron guardados en almacenes, pero seguían bajo control francés. Mientras tanto, en Sudáfrica, su nombre empezaba a ser recuperado por académicos y artistas que veían en su historia un símbolo de la opresión colonial. La poeta Diana Ferrus, de ascendencia khoikhoi, escribió un poema titulado «He venido a llevarte a casa», que se convirtió en un llamado cultural y político para traer de vuelta sus restos. En 1994, con el fin del apartheid y la llegada de Nelson Mandela a la presidencia, Sudáfrica inició gestiones oficiales para repatriar a Sara.
Mandela, consciente del valor simbólico de su historia, envió una solicitud formal al gobierno francés. Pero la respuesta no fue inmediata. Durante años, Francia argumentó que los restos de Sara formaban parte del patrimonio nacional y que no existía un marco legal para devolverlos. La presión internacional creció con el tiempo. Organizaciones de derechos humanos, intelectuales y artistas denunciaban que mantener sus restos lejos de su tierra era prolongar la injusticia. En Sudáfrica, su figura se convirtió en parte de la narrativa nacional sobre la dignidad y la memoria histórica. Finalmente, en 2002, tras un intenso debate parlamentario en Francia y la aprobación de una ley especial que permitía la repatriación, los restos de Sarah Baartman fueron devueltos a su país natal. El 9 de agosto de 2002, Día Nacional de la Mujer en Sudáfrica, Sara fue enterrada en Hanki, en la provincia del Cabo Oriental, no lejos del río donde nació. La ceremonia fue tanto un acto de duelo como de reivindicación. No solo se trataba de devolverla a su tierra, sino de reconocer oficialmente el sufrimiento que había padecido y el papel que su historia tenía como recordatorio de los abusos cometidos bajo el colonialismo. Su regreso no borró el pasado, pero permitió que Sara dejara de ser solo un molde en un museo para volver a ser, al menos en la memoria colectiva, una mujer con nombre, raíces y dignidad. La lucha por su repatriación marcó un precedente importante en la devolución de restos humanos y objetos culturales a comunidades de origen, un proceso que continúa en muchas partes del mundo. La historia de sus últimos días y de lo que ocurrió después de su muerte es un testimonio doloroso de cómo la explotación colonial no terminaba con la vida de la persona, sino que podía prolongarse durante siglos a través de la apropiación de sus restos y su imagen. Sarah Baartman, convertida en símbolo por la fuerza de su propia tragedia, dejó una lección sobre los peligros de una ciencia sin ética, un arte sin humanidad y un poder que se ejerce sin límites. El regreso de Sarah Baartman a Sudáfrica en 2002 marcó un momento de profunda carga simbólica. No era solo el acto físico de trasladar sus restos desde Francia hasta el Cabo Oriental, era un reconocimiento público y oficial de que su vida había sido arrebatada por un sistema que mezclaba el colonialismo, el racismo y la explotación económica. El hecho de que la ceremonia se realizara el 9 de agosto, Día Nacional de la Mujer en Sudáfrica, subrayaba el significado de su figura como emblema de resistencia y dignidad femenina en un país marcado por siglos de opresión. Desde ese día, Sara dejó de ser únicamente un nombre asociado a la vergüenza de la exhibición humana y a la pseudociencia racial. Su historia comenzó a ser recuperada por escritores, artistas, académicos y activistas que vieron en ella un espejo de muchas otras vidas borradas o distorsionadas por los relatos coloniales. Este proceso de resignificación no fue inmediato, requirió que Sudáfrica y el mundo aceptaran mirarse de frente y reconocer que lo que le pasó a Sara no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura de poder que se extendió por continentes y generaciones. En el ámbito académico, su caso se convirtió en un ejemplo fundamental para discutir la relación entre ciencia y colonialismo. Las conclusiones de Georges Cuvier y sus contemporáneos, que en el siglo XIX eran aceptadas como autoridad, hoy son citadas como pruebas de cómo la investigación puede ser manipulada para sostener jerarquías sociales. La historia de Sara se usa en aulas universitarias para explicar cómo la antropología física y otras disciplinas nacieron, en parte, ligadas a la clasificación racista de los cuerpos. En este sentido, ella es tanto víctima como testigo de un momento histórico en el que el saber y el poder trabajaban juntos para despojar a personas enteras de su humanidad. En el arte, Sara ha inspirado obras que van desde la poesía hasta el teatro, la pintura y el cine. La poeta Diana Ferrus, cuya obra ayudó a impulsar el regreso de sus restos, convirtió su vida en un canto de justicia poética. Su poema, He venido a llevarte a casa, no solo es una elegía, sino también un manifiesto contra la desposesión.
Pintores sudafricanos han retratado su figura sin el exotismo degradante que la definió en Europa, devolviéndole un rostro y una mirada que reflejan dignidad y resistencia. Incluso en la música, su nombre aparece como símbolo de orgullo étnico y como advertencia sobre los peligros de la cosificación. El cine y el teatro han recreado episodios de su vida, algunos con un enfoque documental y otros con licencias creativas, pero todos enfrentan el desafío de narrar una historia que, por su crudeza, obliga a reflexionar sobre los límites entre la memoria y la representación. Estas producciones suelen interpelar al público directamente. ¿Qué tan diferente es el mundo actual del que permitió que Sarah fuera exhibida como un animal? ¿No persisten bajo otras formas la misma curiosidad morbosa y el mismo consumo del cuerpo ajeno? En Sudáfrica, su figura también ha servido como punto de partida para debates sobre el racismo y el sexismo contemporáneos. El hecho de que fuera explotada principalmente por sus características físicas conecta con la actual discusión sobre la hipersexualización de las mujeres negras en los medios y en la moda. La obsesión global con ciertos estándares corporales, que a veces imitan rasgos africanos, pero sin reconocer su origen cultural, revela una paradoja. Lo que en el siglo XIX se ridiculizaba y explotaba, en el XXI se busca y comercializa, aunque despojado de su contexto. Su nombre aparece en discursos políticos, en campañas educativas y en programas de memoria histórica. Las escuelas sudafricanas incluyen su historia como parte del currículo, no solo para narrar un caso individual, sino para enseñar a las nuevas generaciones a reconocer y cuestionar las formas de discriminación, pasadas y presentes. En las universidades, su vida se estudia como ejemplo de cómo la historia personal y la historia global se entrelazan de manera inseparable. En el terreno de la memoria colectiva, Sarah representa más que la víctima de un abuso colonial. Encarna la lucha por la recuperación de la voz y la dignidad de los pueblos originarios de Sudáfrica. Su repatriación fue un acto de soberanía cultural que abrió la puerta a reclamos similares en todo el mundo. Otros países y comunidades comenzaron a exigir la devolución de restos humanos y bienes culturales que se encontraban en museos europeos como resultado del saqueo colonial. La historia de Sarah, en ese sentido, no terminó en su entierro, se proyectó hacia el futuro como precedente y ejemplo. El caso también ha sido citado en discusiones internacionales sobre ética en los museos. Instituciones que durante siglos se presentaron como guardianes neutrales del patrimonio han tenido que reconocer que muchas de sus colecciones se formaron a partir del despojo y la violencia. El molde de Sarah, sus restos y los documentos que la acompañaban plantean una pregunta incómoda. ¿Puede un museo exhibir la historia de alguien que nunca consintió en ser parte de esa colección sin repetir, al menos simbólicamente, la violencia original? En la esfera global, Sarah Baartman se ha convertido en una advertencia sobre la facilidad con la que la sociedad puede normalizar la deshumanización. La curiosidad, el entretenimiento y la supuesta búsqueda de conocimiento fueron los tres pilares que sostuvieron su explotación. En apariencia, son motivaciones distintas, pero en su caso confluyeron para borrar la frontera entre observar y poseer, entre estudiar y someter. Hoy esa lección se aplica a nuevos escenarios, desde la ética en la investigación científica hasta el consumo de imágenes y cuerpos en los medios y las redes sociales. El nombre de Sarah no pertenece solo al pasado. Ha sido invocado en protestas contra el racismo, en campañas por la igualdad de género y en proyectos que buscan visibilizar la historia africana desde una perspectiva no colonial. Artistas jóvenes la han representado como una figura poderosa, de pie, mirando de frente al espectador, desafiando la mirada que durante tanto tiempo la redujo a un objeto. En estos retratos, la Venuta Tentón deja de ser un apodo ofensivo y se transforma en un símbolo resignificado. La mujer que soportó el peso de la mirada colonial y cuya memoria hoy interpela a quienes la contemplan. En Francia, su repatriación también dejó huella. El debate parlamentario que precedió a la devolución de sus restos puso en evidencia las tensiones entre el concepto de patrimonio universal y el derecho de las comunidades a recuperar lo que les fue arrebatado. Desde entonces el país ha enfrentado otros pedidos de repatriación, y aunque cada caso tiene sus propias complejidades, el precedente de Sarah se cita una y otra vez como ejemplo de que cuando existe voluntad política, la restitución es posible. Su tumba en Hanki se ha convertido en lugar de peregrinación y acto político. Visitantes de todo el país llegan para rendir homenaje, dejar flores o simplemente estar presentes en el sitio donde finalmente descansa. Para algunos es un acto de conexión con la historia de su pueblo.
Para otros, una oportunidad de reflexionar sobre el racismo y la explotación que aún persisten bajo formas más sutiles. El espacio no es solo un cementerio, es un punto de encuentro entre memoria, identidad y resistencia. En el plano simbólico, Sara encarna una paradoja dolorosa. Fue invisibilizada como persona, pero su imagen fue hiperexpuesta como objeto. Ese doble movimiento, que la borraba y la mostraba al mismo tiempo, sigue siendo relevante para entender cómo operan las dinámicas de poder sobre los cuerpos racializados. En la actualidad, el desafío es mantener viva su memoria sin repetir la exotización que marcó su existencia. Contar su historia es un acto de justicia, pero también de responsabilidad. No basta con relatar el sufrimiento. Hay que situarlo en su contexto y conectar sus lecciones con el presente. La figura de Sarah Baartman nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. La explotación humana no siempre se presenta de manera evidente. Puede disfrazarse de arte, de ciencia o de entretenimiento. Su historia muestra que la línea entre admirar y poseer, entre investigar y violar, es fácil de cruzar cuando la persona observada carece de poder para decir no. Ese recordatorio sigue siendo urgente en un mundo donde, aunque han cambiado los escenarios y las tecnologías, persisten las mismas lógicas de consumo del otro. Más de 2 siglos después de su nacimiento, Sara sigue interpelando al mundo. Su vida y su muerte son un testimonio del daño causado cuando la dignidad humana se subordina al beneficio económico y a las jerarquías de poder. Pero también son un ejemplo de cómo, incluso después de tanto tiempo, es posible recuperar y resignificar una historia, devolviéndole a la persona lo que le fue negado, el derecho a ser recordada como alguien completo, no como una curiosidad. La historia de Sarah Baartman es la de una mujer que, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de una época y de un sistema que veía en ciertas vidas solo oportunidades de explotación. Nació en una comunidad que valoraba la tierra, la familia y la tradición, pero fue arrancada de ese mundo por la fuerza invisible y persistente del colonialismo. Su cuerpo, que para su pueblo no era motivo de asombro ni de vergüenza, fue convertido en mercancía, en espectáculo, en justificación para teorías racistas que pretendían medir la humanidad. En Sudáfrica, su vida estuvo marcada por la pérdida temprana de su familia, la violencia colonial y el desarraigo. En Londres y París, su existencia se convirtió en un acto repetido de exposición pública, siempre bajo la mirada de quienes creían tener derecho sobre ella. La ciencia de la época, lejos de defender su dignidad, la despojó aún más, reduciéndola a una serie de medidas, descripciones y comparaciones que la colocaban más cerca de los animales que de los seres humanos. Ni siquiera la muerte le devolvió la paz. Su cuerpo fue diseccionado, moldeado y exhibido durante más de siglo y medio, como si su humanidad pudiera ser negada para siempre. El regreso de Sara a Sudáfrica en 2002 no borró todo lo que sufrió, pero fue un acto de justicia simbólica. Puso fin a un ciclo de desposesión que había comenzado con su captura y que se había prolongado mucho más allá de su vida. En su entierro, la tierra que la vio nacer y que le había sido arrebatada, la recibió de nuevo, no como la Venus Hotentote que inventaron sus explotadores, sino como Sarah Baartman, hija de su pueblo y parte de la historia de Sudáfrica. Su legado va más allá de la denuncia de un abuso histórico. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder y el conocimiento se usan sin ética, cuando la curiosidad se convierte en voyerismo, cuando el arte y la ciencia olvidan que detrás de cada objeto de estudio hay una persona con historia, emociones y derechos. Es también un espejo que obliga a preguntarnos cuánto hemos cambiado realmente. ¿De verdad hemos dejado atrás la cosificación de los cuerpos? ¿O hemos aprendido a disfrazarla bajo nuevas formas de consumo y entretenimiento? En cada etapa de su vida, Sara estuvo rodeada de personas que pudieron actuar de otra manera, que pudieron haberla protegido o respetado, pero eligieron beneficiarse de ella. Y sin embargo, hoy, más de 2 siglos después de su nacimiento, son millones los que ven en su historia una razón para luchar por un mundo diferente. La memoria de Sara nos recuerda que la dignidad no es un lujo ni una concesión, es un derecho fundamental que no puede depender del color de la piel, del lugar de nacimiento o de las normas culturales de quien mira. Cuando pensamos en Sara, no debemos quedarnos solo con la imagen que dibujaron de ella sus captores. Debemos imaginarla antes de todo eso. Una niña corriendo por las tierras del Cabo Oriental. Una joven bailando al ritmo de los tambores de su comunidad. Una mujer que, a pesar de todo, conservó su identidad frente a quienes intentaron reducirla a un número, una rareza o una prueba científica. Debemos recordar que la historia que contamos sobre ella está incompleta,
¿Por qué gran parte de su voz fue silenciada? La pregunta que nos deja su vida es simple pero urgente. ¿Cómo evitamos repetir lo que le pasó? La respuesta no está solo en los libros de historia o en los museos, sino en nuestra manera diaria de mirar al otro. Está en cuestionar las representaciones que consumimos, en exigir que la ciencia y el arte respeten la dignidad humana y en no permitir que la curiosidad se convierta en explotación. La historia de Sarah Baartman es una herida abierta, pero también una brújula moral. Nos señala el peligro de olvidar, pero también la posibilidad de reparar. No podemos cambiar su destino, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que nos deja. Y quizás el verdadero homenaje no sea solo contar su historia, sino asegurarnos de que ninguna otra persona sea reducida a mercancía en nombre del entretenimiento, la ciencia o el poder. Su tumba en Hanki no es solo un lugar de descanso, es un recordatorio permanente de que el respeto por la vida y la dignidad humana no puede negociarse. Cada visitante que se detiene ahí se convierte, de alguna manera, en custodio de esa memoria. La responsabilidad es nuestra. Mantener vivo su nombre no como un símbolo de vergüenza, sino como una voz que nos llama a ser mejores. La vida de Sarah Baartman nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La dignidad humana puede ser arrebatada no solo por la violencia física, sino también por la mirada que cosifica, por la curiosidad que se disfraza de ciencia y por el entretenimiento que olvida el respeto. Su historia no es solo pasado, es advertencia y espejo. Nos recuerda que, si no estamos atentos, las mismas lógicas de explotación pueden repetirse bajo nuevas formas. Hoy, Sarah descansa en su tierra, pero su memoria sigue caminando entre nosotros. Cada vez que cuestionamos una representación injusta, cada vez que defendemos la dignidad de alguien que no puede defenderse, la rescatamos un poco más del olvido. Si este relato te conmovió, no lo guardes para ti, compártelo, habla de él, úsalo para abrir conversaciones incómodas pero necesarias. Porque mientras recordamos a Sarah, su historia no será solo una herida, sino también una brújula para no perder el rumbo hacia un mundo más justo,